quiero empezar dejando claro algo que es súper interesante. La luz de Cristo no precisamente viene de Cristo. Estimadísima gente de YouTube, gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Es un gusto y un placer para mí verte por aquí nuevamente en este canal. Hoy vamos a hablar acerca de Doctrina y Convenios 88. Vamos a hablar varias lecciones increíbles porque esta revelación está abundando en cosas interesantísimas que analizar. Así que vamos a aprender muchísimo sobre esa lección y nada más, porque tiene más que de sobra para este episodio. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, solamente avisar que los análisis de la Liaona se me está empezando a complicar un poquito hacerlo los martes, entonces vamos a empezar a hacerlo jueves en la tarde, ¿vale? Jueves en punto de las 7, hora México, espero no sea muy noche para algunos en Latinoamérica, sí, pero por cuestiones de horarios va a ser más sencillo el poder estarlo haciendo los jueves por la noche en punto de las 7 p.m. hora de México, entonces los espero por allá el jueves. Vamos a analizar, ya se me olvidó el nombre del discurso, pero vamos a analizar un discurso de la Liaona y los espero por allá, jueves a las 7 p.m. hora México, y muchísimas gracias. Bien, quiero empezar hablando de dos comentarios que llamaron bastante mi atención en esta semana. ¿Qué pasó? El primer comentario del que quiero hablar ahorita es de Gilberto Hernández. Gilberto escribió acerca del asunto que veíamos la semana pasada acerca del trigo y la cizaña. Él escribió: siempre he pensado que algunos de los que son cizaña después se volverán trigo, y los que pensamos que son trigo o somos buenos, con el tiempo terminarán siendo cizaña, y el Señor en su misericordia no permite cegar todavía. Me llama mucho la atención el comentario de Gilberto, creo que lo relaciono mucho con algo que yo venía meditando, creo que ¿hace cuánto fue esto? Creo que hace fue un año que estaba meditando en esta idea. Una amiga me mencionaba esta idea de que las personas somos como un libro y no deberíamos juzgarnos por la portada, que hay mucho más que de nosotros dentro, ¿no? Pero yo le decía, sí me gusta esa idea, pero siento que está incompleta. Y me decía, ¿por qué? Y yo le decía, bueno, porque un libro lo lees hoy, lo abres, lo lees hoy, pasan 2 años, lo vuelves a abrir, lo lees, y pasan 5 años, y pasan 10 años, y las palabras siguen siendo exactamente las mismas, las comas, los puntos, todo está exactamente igual. Y le dije, las personas no somos así. Las personas evolucionamos. Es como si tú empezaras a leer este libro ahorita, y cuando llegas al final del libro, ya el primer capítulo ya es diferente. ¿Tiene sentido? Entonces así somos las personas. Cuando conocemos a alguien y nos cae mal o algo de él nos cayó mal, es probable que tal vez en unos meses esa actitud empieza a cambiar, o esa postura, o esa visión, o ese pensamiento, ¿sabes? Las personas vamos evolucionando constantemente, o mejorando, o progresando, si quieres, para ponerlo en términos más del evangelio. Y le decía, siento que esa teoría del libro, en el sentido de que no nos juzguemos por la portada, sino conozcamos profundamente, es un poquito incompleta en el sentido de que, a diferencia de un libro, los seres humanos vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos progresando. Los libros tendrán ediciones, haz de cuenta, como eso, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo que va a ir cambiando. Y me gusta mucho aquí porque Gilberto nos ayuda a pensar en dos cosas, ¿no? Si podríamos aquí tal vez pensar más en situaciones, en personas, incluso como la cizaña o el trigo, tal vez también una de las razones por las que Dios no arrancará esa situación mala o esa actitud mala de la persona, o tal vez incluso una persona, si queremos poner el rollo de cizaña en una persona, porque al final no sabemos si Dios ya vio en ellos el potencial y el cambio total, que van a acabar siendo más trigos tal vez que tú o que yo. Y tal vez nosotros, o bueno, voy a ponerlo en mí, tal vez si yo me estoy considerando de este lado del trigo y me descuido, al final acabe en otro lado, ¿no? Y esto está súper interesante. Creo que nos invita, como dice la revelación en Doctrina y Convenios, ¿cómo dice? ¿Cuáles son las palabras exactas? Tened cuidado de vosotros, dice la revelación, ¿no? Cuidaos a vosotros mismos. Entonces creo que me encanta lo que dice aquí Gilberto, creo que dije Roberto hace rato. Me gusta lo que dice Gilberto porque nos ayuda a reflexionar también en dónde estamos, cómo mantenernos, y también ver esta perspectiva de que todos podemos cambiar, no porque hoy sea uno, voy a ser el mismo el siguiente año, ¿no? Muchas gracias, Gil. Ahora, hay otro comentario y un versículo de poder que me gustó también muchísimo, y es de Samantha Monsalvo. Y ella dice, hola, deseo compartir mi versículo de poder de esta sesión de Ven, Sígueme. Es la sección 87, versículo 8. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto, dice el Señor. Amén. Ella dice sobre este versículo:
Al empezar a vivir en esta pandemia con el cierre de los templos y las capillas, este versículo me hizo pensar en mi hogar. Me esfuerzo por hacer con mi familia que nuestro hogar sea un lugar santo donde seamos protegidos. En esta lección de Ven Sígueme he descubierto un nuevo significado del lugar como condición, posición o estado mental. Y me es muy placentero saber que también la santidad del Señor puede morar en mí si me esmero por obtenerlo. Gracias. Gracias a ti, Sam, por compartir tu versículo de poder. Me gusta mucho el pensar en que justamente tal vez este versículo ha tenido mucha aplicación en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de decir, se cerraron recientemente en México, volvimos aquí en México es como por semáforos, entonces el gobierno anuncia más o menos cómo va la crisis de la pandemia y entonces a veces se restringen más cosas, a veces se abren un poquito más y va cambiando. Y ahorita justamente volvimos a semáforo rojo, que le llamamos aquí en México, que es justamente cuando estamos en el punto más crítico, ¿no? Es como el hey, todos alerta, quédense en casa lo más que puedan. Y entonces ahorita mi barrio 100% volvió a rollo virtual, 100% virtual otra vez. Y entonces en este punto creo que todos hemos tenido la oportunidad en esta pandemia de reflexionar en mis lugares, mi casa lo es un lugar santo, puedo ser elevado, puedo sentirlo como un lugar que sea protegido, como dijo aquí Sam, y siento que es una reflexión muy buena que nos ha dejado esta pandemia y que deberíamos seguir llevando a cabo no solo en cuestión de nuestros hogares como lugares santos, sino también, como lo recordaba Sam, en nuestra condición, nuestra posición y nuestro estado mental como un estado santo. Muchísimas gracias, Sam, por el comentario. Muchísimas gracias a todos los que comentaron el video anterior y dejaron algo interesante para aprender y un comentario o un versículo de poder incluso. Muchas gracias. Bien. Ahora vamos a pasar a la revelación. La revelación casi no tiene nada de contexto, no hay mucha historia de la que vamos a hablar hoy. Vamos a ir prácticamente directo a la revelación. Y es que lo que pasa es que solo pasan 3 días de la última revelación que hablamos sobre este rollo de lo de la guerra civil, la crisis de anulación y todo eso. Pasan solo 3 días, no hay mucha diferencia. Contexto histórico, bueno, ahorita vamos a leer un poquito. Yo solo quiero hacer mención de algo que menciona el manual, que menciona las escrituras, y es que cuando José Smith le envía esta revelación a Phelps, allá en Missouri, José Smith incluye la idea de que esta revelación es como una hoja de olivo arrancado de... Ay, se me olvidó exactamente la referencia como lo dice, pero es una hoja de olivo, perdón. Es una hoja de olivo y me llama mucho la atención el significado que eso puede tener, ¿no? Principalmente creo que el libro de Ven Sígueme me hablaba de que veníamos de una profecía de guerras, ¿no? De que va a pasar esto y va a empezar la guerra y se derramará mucha sangre y todo eso, y veníamos de una profecía así como medio para que nos dé escalofríos. Y entonces llega esta segunda revelación, o esta revelación 3 días después, que es como un súper contraste. También se da en diciembre, si son 3 días será el 28 de diciembre, y entonces se da este contraste y esta hoja de olivo le llama así, y me llama la atención. Ven Sígueme nos invita a ver por ahí Génesis 8:11, que es una escritura que quiero leer con ustedes. Ustedes recordarán el diluvio de Noé. Y entonces lo que pasa es que se supone que pues ya están en el diluvio, están flotando, no en el arca y todo eso. Y entonces Noé necesitaba saber pues cuándo se iba a acabar, cuándo podría ya buscar tierra firme o cómo iba a pasar. Y se estableció una señal entre Dios y él. Y entonces lo que pasaba es que Noé mandaba a una paloma a volar. Y la paloma, la idea era que cuando regresara con algo verde, ¿no? Con una planta, con algo, pues Noé sabría que ya había tierra firme donde poder, iba a decir aterrizar, pero no, pues por lo menos embarcar, esa es la palabra, o desembarcar, creo. Bueno, el punto es que entonces Génesis 8:11 tiene esta escritura que dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces me llama mucho la atención lo que significa la hoja de olivo en este relato. Y cómo en ese sentido podemos entender qué significó la hoja de olivo para Noé, y entonces entender un poquito que tal vez qué significa la hoja de olivo para José Smith, o qué significó esta revelación que fuera una hoja de olivo para José Smith, para los santos y tal vez para nosotros ahora, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar en que Noé... no sé cómo, bueno, creo que ya sabemos mejor que es vivir encerrados en un perímetro y no poder salir y dar la vuelta y caminar y pajaritos y tal vez como caminar en el pasto, jugar. Y creo que Noé estaba viviendo un encierro muy parecido al que nosotros tal vez estamos viviendo. Seguramente estaba tal vez desesperado, tal vez ya estaba cansado de estar encerrado, de no poder interactuar con más gente, yo qué sé. Tal vez igual que tú o que yo durante esta pandemia. Y entonces llega esta hojita de olivo como testimonio de ya pasó.
todo va a estar bien, ya se está acabando esto. Las aguas se están retirando, vas a poder pisar tierra firme otra vez, vas a poder, ¿sabes? Y entonces me llama la atención en cómo tal vez nosotros en medio de esta pandemia, en medio de tal vez tus propias pruebas o tus propias inundaciones, ¿sabes? Podrías ver esta revelación como esa hoja de olivo que trae la paloma y dice, ya está, Noé, esto se está acabando, ten calma, va a estar bien. Y quiero que pienses en eso conforme leas tú en esta semana Doctrina y Convenios 88. José Smith la llama una hoja de olivo. Y si tomamos en cuenta la hoja de olivo de Noé, esta revelación podría esta semana para ti ser ese alivio, ser ese consuelo, ser esa palmadita en la espalda que te dice, hey, tranquilo, ya está terminando, ya podemos ver esperanza al final del túnel. Tal vez todavía faltaban unos días de navegación, tal vez faltaba, ¿sabes? No quiere decir ya se acabó, pero es un ya está terminando, ¿no? Entonces, eso me encanta. También podría representar un nuevo inicio. Hay un buen de cosas. Creo que podría ser, como digo, a veces toda una lección de noche hogar de qué significa para ti una hoja de olivo, qué crees que representó para Noé. Y creo que ese podría ser un análisis muy bueno a nivel familiar. Y entonces llegar al punto de después decir, vamos a leer esta revelación en la semana o cada quien por su cuenta y ver cómo eso que cada quien mencionó, que es una hoja de olivo en la historia de Noé, se aplica a su propia vida, ¿no? Bien, entonces, una vez hablando de que era una hoja de olivo y todo eso, quiero pasar a la introducción que da Santos. Habla un poquito acerca de la revelación. Quiero tomar un poquito de lo que dice en la página 167. Entonces, 2 días después, miren, eran 2 días, no 3, entonces seguramente fue 27. Bueno, 2 días después de la revelación sobre la guerra, que hablamos la semana pasada, José se reunió con los líderes de la iglesia en la tienda de Newell Whitney. Él creía que los santos de Missouri se estaban volviendo más críticos de su liderazgo. Recuerden que hablamos que seguía teniendo roces o problemas con las personas en Missouri. Bueno, todavía, ¿no? Si no se arrepentían y restablecían la armonía en la iglesia, temía que perdieran sus herencias en Sion y perdieran la oportunidad de construir el templo. En la siguiente página dice, después de dar inicio a la reunión, José les pidió a los líderes de la iglesia que oraran para conocer la voluntad del Señor en cuanto a edificar Sion. Los hombres inclinaron la cabeza y oraron, cada uno expresando su voluntad de guardar los mandamientos de Dios. Entonces José recibió una revelación mientras Frederick G. Williams, su nuevo escriba, la anotaba. Entonces estamos en una reunión de liderazgo, ese es el contexto histórico, estamos en una reunión de liderazgo. Y José Smith les dice, oye, ando preocupado por este rollo, tenemos todavía estos problemas, vamos a orar, quiero que sepamos qué debemos hacer, qué quiere el Señor que hagamos con este problema o este desafío que todavía no logramos resolver o superar. Y entonces cada quien toma el tiempo para orar, cada uno expresa su voluntad de guardar los mandamientos y hace la oración. Y eso es interesante. Aquí no sé cómo lo quieras ver tú, si nosotros vamos a la revelación tal cual en Doctrina y Convenios, a ver si puedo sin perder la hoja. Aquí dice que la revelación se dio después, estoy leyendo el encabezado de la sección 88, la revelación se dio después de que ciertos sumos sacerdotes oraron en una conferencia por separado y en voz alta al Señor con el fin de que Él nos revelara su voluntad. Y a mí me llama la atención esto que menciona aquí el encabezado de la sección, porque dice que oraron por separado. Aquí Santos nada más nos decía que habían orado y que cada uno expresó su voluntad de guardar los mandamientos de Dios. Y a mí me hace pensar un poquito en la función de los consejos y cómo el Señor inspira en los consejos. Y aquí, por ejemplo, porque aquí dice que oraron por separado. Y fíjate, si están en una reunión, si están en una conferencia, ¿por qué no orar juntos? ¿Por qué no hacer la oración juntos? ¿Por qué por separado? Y creo que eso ilustra un muy buen principio de cómo el Señor inspira a través de los consejos, porque cada uno debe buscar en su corazón. ¿Sabes? Hemos hablado de que la oración no necesariamente se refiere siempre al Señor a que tienes que estar diciendo a nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, ¿sabes? Sino más bien tiene que ver mucho con sentimientos del corazón, pensamientos de la mente, gratitud y amor que elevamos hacia Dios, ¿sabes? Y entonces, bueno, si aquí estamos juntos, ¿por qué no orar juntos? Pues creo que esto por lo menos refleja mucho el principio de que en un consejo cada líder y cada miembro de este consejo debe estar esmerado por buscar la voluntad del Señor. No es solo el trabajo del obispo, el trabajo del presidente o la presidenta de la organización, el recibir la revelación para ya, él es la que tiene la responsabilidad, ella es lo que lo va a hacer, y entonces pues que la presidente o el presidente lo haga, y entonces
ahí es donde nos damos cuenta cómo deberíamos fungir tal vez como miembros de un consejo, miembros de un equipo, miembros de un consejo de barrio, una presidencia. Y me gusta mucho esa parte, oran por separado. Y a veces, no estoy aquí diciendo que hagan así sus consejos, no creo que deberían tal vez por parar y decir, a ver, tú vete a orar allá, yo me voy a orar allá y tú te quedas aquí a orar. No, sino más bien creo que ejemplifica el principio de que cada uno debe estar buscando constantemente guía del Señor para proponerle en consejo. Creo que los mejores consejos son aquellos donde tanto el presidente de Quórum Délderes como la presidenta de Sociedad de Socorro está buscando y en ese mismo consejo y también la presidenta de la primaria y sabes, todos están y entonces se da. Entonces creo que ese es un principio muy interesante, el que busquen por separado y después también busquen juntos. ¿Tiene sentido? Me encanta eso. Ok, ahora vamos a ir a empezar un poquito con el inicio de esta sección. Y esta sección, a ver si no me hago aquí, ya está, ok. Entonces, en el versículo 1 de esta sección, dice, he aquí el Señor, versículo 1 de esta sección, dice, de cierto, así dice el Señor a los que os habéis reunido para recibir su voluntad concerniente a vosotros. He aquí, esto es agradable a vuestro Señor, y los ángeles se regocijan a causa de vosotros. Las ofrendas de vuestras oraciones han subido a los oídos del Señor de Sabaoth, y están inscritas en el libro de los nombres de los santificados, a saber, los del mundo celestial. Esto es interesante. La vez pasada se me olvidó decirles, esta parte de Sabaoth es básicamente el Señor de los ejércitos, el Señor de todo eso, ¿no? Me gusta que el Señor dice, esto es agradable al Señor. ¿Y qué es agradable? Que os habéis reunido para recibir su voluntad concerniente a vosotros. Creo que es interesante porque aquí estamos hablando de una conferencia y me pregunto las veces que justamente nosotros asistimos a una conferencia o una reunión con esta mentalidad de quiero venir o me estoy reuniendo ahorita para recibir su voluntad concerniente a mí. Tal vez concerniente al barrio, concerniente a la estaca, ¿no? Esta conferencia estaca, que podemos venir como miembros de la estaca pensando en vengo para recibir la voluntad del Señor concerniente a nosotros, ¿sabes? Y creo que es muy importante el venir con eso. El Señor dice, es agradable, ¿no? Y en este sentido, vuestras ofrendas, vuestras oraciones han sido inscritas en el libro de los nombres. Ojo ahí, no decía que los nombres de ellos fueron inscritos, decía que las ofrendas y las oraciones han sido inscritas, solo por hacer la diferencia. Ahora, el versículo 3 dice, por tanto, ahora os envío a vosotros, mis amigos, otro consolador. Y ya hemos hablado nosotros del segundo consolador. Hemos hablado de qué significa. Aquí es interesante, por ahí leí en el manual de Doctrina y Convenios, mencionaba que no necesariamente se estaría refiriendo a este segundo consolador del que hemos hablado. Sin embargo, por ahí más bien da algunas evidencias de que también es probable que sí. Y lo vamos a ver justo ahora. Dice, por tanto, ahora a vosotros os envío, mis amigos, otro consolador, el Santo Espíritu de la promesa. Ahí no está hablando el segundo consolador, ¿cierto? Está hablando del primero. Está hablando de, podríamos hablar de que es otro consolador porque cuando nosotros nos confieren el Espíritu Santo, nos confieren el don del Espíritu Santo, no nos confieren el Santo Espíritu de la promesa. ¿Tiene sentido? El Santo Espíritu de la promesa tiene que ver, como ya lo hemos visto, de testificar y afirmar las ordenanzas y que tú has hecho y que has guardado los convenios que has hecho, ¿vale? Entonces dice, os envío al Santo Espíritu de la promesa para que permanezca en vuestros corazones. Y este otro consolador es el mismo que prometí a mis discípulos según se haya escrito en el testimonio de Juan. Este consolador, y ahí es la parte donde yo te digo, al principio estaba hablando del primer consolador en el sentido del Espíritu Santo, pero en esta versión de testimonio o de Santo Espíritu de la promesa. Pero aquí en el versículo 4, fíjate lo que dice. Este consolador es la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria en el reino celestial. Entonces fíjate aquí, está hablando ya de promesas, está hablando de os doy promesa de vida eterna. Y en el versículo 5 dice, y esta es la gloria de la iglesia, el primogénito, sí, de Dios, el más santo de todos, mediante Jesucristo y su Hijo. Entonces ahí no quiero ser tan aventurero a decir que aquí les estaba
prometiendo la vida eterna, pero pues aquí dice, este consolador es la promesa de la vida eterna, así que, ¿qué te digo, no? Entonces, en ese sentido, claro que podríamos tal vez imaginar, pensar, por lo menos, en el sentido de este segundo consolador que tenía que ver con esta palabra profética segura o hacer clara o firme tu vocación y elección, como lo mencionan las Escrituras, en este sentido en el que tú sabes que tienes prometida la vida eterna, ¿no? Y no solo como una promesa si te esfuerzas, sino más bien como una palabra profética más segura. ¿Tiene sentido? Bien, ahora, si avanzamos en el versículo 3, vamos a empezar a encontrar, no es cierto, no es el versículo 3, en general, empieza a hablar de la luz de Cristo y creo que vamos a pasar un buen rato aprendiendo un poquito acerca de la luz de Cristo. Quiero empezar dejando claro algo que es súper interesante. La luz de Cristo no precisamente viene de Cristo. Lo voy a decir otra vez, la luz de Cristo no precisamente tiene por qué provenir de Cristo. Claro que diríamos, oye, pero Braulio, ¿por qué estás diciendo esto? Si la luz de Cristo, ¿cómo no va a venir de Cristo si es la luz de Cristo? Bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿te parece? Si nosotros vamos a la guía de estudio de las Escrituras y nosotros buscamos luz de Cristo, vamos a... Qué increíble, acabo de notar algo que no había notado. Vamos a encontrar algo súper interesante. Dice, luz de Cristo, energía, poder o influencia divinos que proceden de Dios. Entonces, ¿de quién proceden? De Dios, no dice de Cristo, ¿verdad? Y después dice que proceden de Dios por medio de Cristo y que dan vida y luz a todas las cosas. La ley por la cual se gobiernan todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces aquí es interesante. Nos está diciendo que la luz de Cristo es energía, poder, influencia, o entonces también, o también nos dice ley. Entonces estamos hablando de 4 cosas: energía, poder, influencia o ley divinos que proceden de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿de dónde proceden? ¿De Cristo? No, proceden de Dios. Llegan a nosotros por medio de Cristo, está súper bien, pero no es ahí donde se origina, ¿cierto? ¿De dónde procede? De Dios. Entonces, es súper interesante para mí pensar en esto. Claro que valoramos en este aspecto, y así lleva el nombre, ¿no? La luz de Cristo. No necesariamente cuando usamos el de, por ejemplo, en español, no necesariamente implica que viene de o que es de cierta persona, ¿no? A ver, cuando decimos el lápiz de Braulio, estamos explicando una posesión de un objeto. Este me pertenece, es mío, yo decido qué hacer con esto. Es el lápiz de Braulio. Pero por otro lado, si yo digo la mamá de Braulio, si yo digo el hermano de Braulio, no estoy indicando posesión y que son míos y que hago lo que quiero con ellos. No, estamos expresando relación, ¿vale? Entonces, cuando decimos algo de Braulio, no siempre estamos, o alguien de Braulio, ¿sabes? Como la novia de Braulio, el amigo de Braulio, no estamos indicando posesión como cuando lo hacemos con objetos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso cuando decimos la luz de Cristo. No necesariamente estamos hablando de una luz que se origina en Cristo, ¿no? Sino más bien, como nos explica la guía de estudio de las Escrituras, es un poder, energía o influencia divinos que proceden de Dios y que llegan a nosotros por medio de Cristo, ¿vale? Bien, si nosotros vamos, de hecho, a justamente aquí en el versículo 12 de esta revelación, que es donde lo menciona un poquito más, dice, el cual procede, hablando de la luz de Cristo, dice, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Y ahí creo que es muy interesante porque ahí no dice lo mismo que la guía de estudio de las Escrituras. La guía de estudio de las Escrituras dice procede de Dios. La Escritura dice procede de la presencia de Dios. Entonces ahí cambia un poquito el rollo. No me voy a meter en tratar de explicar cuál sea cuál. La verdad no tengo ni idea. Pero sí puedo explicar eso, que lo que sabemos es que al menos la guía de estudio de las Escrituras marca que viene de Dios. La Escritura, Doctrina y Convenios 88:12, dice, la cual procede de la presencia de Dios. Y entonces tal vez ahí podríamos sí hacer el caso, tal vez si tú no estás tan de acuerdo en eso que estoy diciendo, tiene sentido. Tal vez sí vendría de Cristo y que Cristo está en la presencia de Dios. Y entonces sí viene de la presencia de Dios porque Cristo está ahí, ¿no? ¿Tiene sentido? Bueno, espero. Entonces, la luz de Cristo es poder, energía, influencia o ley, ¿vale? Y esto está en todo, vivifica todo, rige todo. ¿Tiene sentido? Tú lo vas a poder leer con más detalle. No quiero ahorita entrar en todo lo que dice que pasa, pero sí quiero que tengamos eso presente, ¿no? Energía, poder, influencia o ley, ¿vale? Eso es la luz de Cristo. Bien, ahora si llegamos al versículo 13, el versículo 13... Oh, no, solo leerlo. Justamente es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas y el poder de Dios que se sienta sobre su trono. Entonces ahí estamos hablando incluso del poder de Dios. ¿Tiene sentido? Está súper interesante. El poder de Dios que gobierna todo. Eso es la luz de Cristo también. Bien,
En el versículo 15, que es aquí donde empieza a aclarar algunos temas doctrinales que creo importantes, el versículo 15 va a decir que el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Es interesante entender esto, porque regularmente nos referimos al alma y que muchos, incluso profetas dentro del libro de Mormón lo hacen, y eso podemos entender que hay dos significados. Por eso es siempre importante el entender a qué te estás refiriendo cuando hablas de algo, ¿no? Si yo te digo la palabra banco en español, podemos estar hablando del banco donde yo voy a retirar o depositar dinero, pero también podemos hablar de donde estoy sentado ahorita, ¿no? En un banco, y los dos se escriben igual, se pronuncian igual, pero esa misma palabra podría tener diferentes significados. Lo mismo pasa con la palabra alma. La palabra alma, si tú lo ves en el libro de Mormón, hay varias veces que se menciona y refiriéndose al espíritu solamente, ¿no? Como el alma se retira del cuerpo, ¿no? Y aquí en Doctrina y Convenios nos está dando otro significado, y a mí me gusta más adoptar este significado de alma, ¿no? Me gusta, al menos en cuestiones doctrinales y de análisis de las escrituras. El alma, entonces, ¿cuál es? El alma es la composición tanto del espíritu y del cuerpo. Entonces, en ese sentido, Satanás no tiene alma. Desalmado. Perdón, mal chiste. Bueno, entonces, nosotros entendemos que un alma o el alma está conformada por estas dos entidades, cuerpo y espíritu. Y aquí, no, creo que lo vamos a analizar mejor en otro punto con más profundidad. Bueno, nosotros avanzamos al versículo 19 y al 20, que para mí traen una lección fascinante. Estamos hablando de la tierra en estos versículos, ¿vale? Entonces dice en el versículo 19, después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre. Ahí fíjate mucho en la línea cronológica que nos va explicando. Cuando las escrituras mencionan después, antes, tras o inmediatamente entonces, etcétera, están fijando cosas en cronología, ¿no? Son estos preposiciones de tiempo. Y entonces lo que pasa aquí es que nos está diciendo que la tierra, después de haber cumplido la medida de su creación, una vez que la tierra cumple la medida de su creación, entonces ¿qué pasa? Es coronada en gloria con la presencia de Dios, ¿ok? Entonces cumple primero la medida de su creación y luego, ¿qué pasa? Es coronada en gloria en la presencia de Dios, o con la presencia de Dios, perdón. Pero luego el versículo 20 pone las cosas muy interesantes, porque dice, para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre jamás. Entonces, ¿para qué es glorificada? ¿Para qué recibe esta corona de gloria? Para que la gente, o sea, los que heredemos, o los que hereden, ¿no? Espero estar ahí, los que heredemos la gloria celestial, la habitemos. Pero ahora se pone bueno, porque para ese fin fue hecha y creada. Entonces fue hecha y creada para que los seres celestiales la habiten. Pero ahí está súper interesante, porque nos dijo, a ver, espérate, para que los seres celestiales la habiten, tiene que ser glorificada. Y la razón por la que fue creada, con el fin por el cual fue creada, fue para que los seres celestiales la habitaran, ¿no? Entonces, antes de habitar los seres celestiales, tiene que ser glorificada. Y antes de ser glorificada, ¿qué pasa? Cumple la medida de su creación. Entonces, espérate. Estamos viendo aquí que el Señor usa diferente el término medida de su creación y el fin de su creación, o sea, el propósito de su creación. Sí, espero que me haya seguido en este hilo. El Señor dice, tiene que cumplir la medida de su creación, luego es glorificada y después hereda a la gente de la gloria celestial la tierra. Para ese fin fue creada. Y entonces, a ver, espérate, pero entonces antes de poder cumplir el fin para el cual fue creada, tiene que cumplir la medida de su creación. Y se vuelve algo súper interesante. No he estudiado el tema tanto, es la primera vez que lo encuentro y regularmente la primera vez que lo encuentro pues tengo algunas ideas y luego encontramos otras escrituras y van complementando. Pero aquí me gustaría abrir la conversación al respecto con esto que acabo por lo menos yo de notar que me pareció muy interesante. El fin de tu creación, la razón de tu creación es la misma que el cumplir la medida de tu creación, es decir, la medida de tu creación es lo mismo que el fin de tu creación, por lo menos en cuanto a la tierra no, porque primero tiene que cumplir cumplir la medida de su creación, luego ser glorificada y luego cumplir el fin por el cual fue creada. ¿Tiene sentido? Entonces ahí está súper interesante. Creo que estaría buenísimo tener una plática al respecto por ahí. Si alguien tiene más información o algún otro pensamiento al respecto, para mí fue muy interesante pensar que por lo menos en esta escritura el Señor habla de el
cumplir la medida de la creación y el cumplir el fin de la creación o el propósito de ser creado son cosas diferentes. Y me llamó muchísimo la atención. Bien, continuamos al versículo 25. El 25 tiene algo muy interesante, que fíjate que justamente sería interesante en justamente indagar en qué significa esto de cuál es el fin de tu creación, cuál es cumplir la medida de tu creación, perdón. ¿Cuál es la medida de tu creación y cómo la cumples? Porque justamente el versículo 25 tal vez nos da un poquito de señal de por qué podría ser esto tan importante. El versículo 25 dice, y además, de cierto os digo que la tierra obedece la ley de un reino celestial porque cumple la medida de su creación. Espérate, entonces, al nosotros cumplir la medida, o al menos así es para la tierra, ¿no? Supongo que así también será para nosotros. A medida que cumplimos la medida de nuestra creación, estamos viviendo la ley celestial. Y eso está interesante. Entonces vuelve el punto aquí que yo quiero dejar abierto para que tal vez las personas que han estudiado más el tema, ¿no? Para mí el tema de la medida de tu creación o la medida de la creación no es algo a lo que me haya adentrado, pero si hay alguien dentro de la gente que ve que se haya metido más en el tema, que tenga una cita, un discurso o algo que quiera compartir, estaría buenísimo recibirlo en los comentarios. Ok, nosotros pasamos al versículo 22 y 24, que son algo bastante importantes para nosotros. Justamente esta revelación va a ser Bushman, de hecho eso me gusta mucho de Bushman, que él menciona la revelación de los grados de gloria, la revelación sobre el sacerdocio y esta revelación como un set de revelaciones que José Smith estaba recibiendo bastantes visiones importantes en este año de 1832. Vamos a ver, en este mismo año ya vimos los grados de gloria, entendimos más a profundidad el sacerdocio, de dónde viene, su poder, sabes, todo eso, y también vimos o estamos viendo ahorita esta otra revelación que nos habla también sobre el milenio, la segunda venida de Cristo. O sea, ahí son varias cosas muy importantes y él las menciona juntas. Me gusta mucho que las junta así y aquí justamente es parte de una continuación, si podríamos decirlo aquí, que habla más de lo de los grados de gloria que ya habíamos hablado antes y que nos aclara esto. Aquella persona que no va a la gloria celestial es porque no puede soportar esa gloria, porque no vive una ley celestial. Y así, quien no puede entrar a una gloria terrestre es porque no ha vivido o no obedece las leyes de un reino terrestre. Por tanto, no puede soportar la gloria terrestre y pues tiene que ir a un grado menor. Y así te vas, ¿no? Y entonces es interesante porque justamente entonces nos planteamos cuáles son las leyes celestiales, cómo nos enfocamos en vivir leyes celestiales. Bueno, digo, si tú quieres ir a la gloria celestial, de una vez te informo, vas a tener que vivir leyes celestiales en esta vida para poder ir allá. Lo cual me trae a este punto que me encantaba, de Brad Wilcox en el discurso que tal vez habrás visto de Su gracia es suficiente. Si no, yo creo que puedo dejártelo por aquí. Y aquí lo que Brad Wilcox mencionaba en este discurso es que tiene amigos que son cristianos que le dicen, ustedes, los miembros de la iglesia, están ganándose el cielo en el sentido de que sus obras los salvan y no la expiación de Jesús y todo eso, ¿no? Y él les decía, no, nosotros no creemos que nosotros solos podamos ganarnos el cielo. Eso definitivamente se hace a través de la sangre expiatoria de Cristo. No podríamos hacerlo sin Cristo. No son nuestros méritos al final, no es una combinación de ellos, ¿no? Pero lo que sí estamos haciendo es practicando el cielo. Estamos practicando cómo ser seres celestiales, es lo que le dice, ¿no? Y me gusta mucho esa respuesta. No estamos tratando de ganarnos el cielo, estamos practicando cómo es el cielo. Y aquí hay un discurso que me gusta mucho, que se llama Nuestro refinado hogar celestial. Es de Douglas L. Callister, si no me equivoco. Es un discurso que dio en BYU hace, no me acuerdo, un buen de años. Y entonces este discurso se llama Nuestro refinado hogar celestial. Me gusta mucho porque lo que él menciona en su discurso es: lo que quiero hacer con ustedes es rasgar un poquito el velo, en la medida de lo posible, para que ustedes puedan vislumbrar un poquito cómo es la vida allá en los cielos. Y entonces eso es lo que hacen en su discurso, ¿no? Y habla muy interesante acerca de la música, el lenguaje, el crecimiento espiritual, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, él habla de esto, de que si nosotros no llegamos a ser criaturas celestiales, el cielo va a ser un lugar incómodo para nosotros. ¿Sabes? O sea, imagínate, no sé si te ha pasado cuando llegas a un lugar donde te sientes que no te identificas con las personas, ¿no? Ya sea por sus intereses, por sus valores, por lo que tú quieras, por cómo vienen vestidos, y tú vienes muy diferente y sientes que no encajas, sabes cómo sea. Y entonces él dice que podríamos sentirnos así un poco en el cielo si no aprendemos a vivir de manera celestial, ¿no? Y Brad Wilcox, en ese otro discurso que ya les mencioné, desarrolla un poquito más la idea a la hora de decir: el cielo no va a ser el cielo para aquellos que no decidan ser celestiales. Simplemente no va a ser el lugar al que pertenezcan, no les va a aparecer el cielo, porque ellos no han decidido ser celestiales.
¿no? Y entonces me encanta esta idea porque aquellos que no vivamos leyes celestiales, el cielo nos va a parecer raro. O sea, no sé, imagina a alguien que no le gusta vivir la ley de castidad y llega a un lugar donde la ley de castidad es importante y hay como, no, aquí no me gusta. Es decir, la persona misma, y esto es lo que dice Brad Wilcox, que me encanta, la persona misma va a decir, pues aquí no pertenezco, aquí no me gusta, llévame a otro lado. Y entonces es ahí donde entiendes la parte de lo importante de estar practicando e implementando en tu vida leyes celestiales. Porque una criatura que vive leyes celestiales soporta gloria celestial. Y entonces definitivamente estamos preparándonos para heredar esa gloria. Entonces, ¿cuál es el punto aquí interesante? Las leyes celestiales no están puestas para que tú ganes un premio al final. Están puestas para que tú te prepares para poder vivir plenamente allá. Ahorita pensando en las competencias olímpicas, los entrenamientos no son para que tú... A ver, quiero plantearlo bien. Los entrenamientos no te aseguran una medalla. Los entrenamientos no te van a dar una medalla como premio por haber entrenado. El entrenamiento es la práctica que te va a permitir ejecutar en ese momento. ¿Tiene sentido? A la hora de los Juegos Olímpicos. Entonces piensa en el reino celestial como eso. Estamos practicando, estamos ensayando, estamos preparando, estamos practicando para poder estar en plenitud allá. ¿Tiene sentido? Bien, ahora vamos a la siguiente parte del análisis. Si nosotros vamos al versículo 34, me encanta el versículo 34, fue uno de los que llamó muchísimo mi atención. Dice, y además de cierto os digo, que lo que la ley gobierna también preserva, y por ella es perfeccionado y santificado. Entonces, fíjate qué interesante. Si nosotros, me estaba acordando mucho al leer esto, de un análisis que hice con Nancy en el programa de 13 millas, cuando hablamos del discurso del Elder Holland, de la conferencia general anterior. Y entonces hablábamos justamente que el Elder Holland hablaba de que al final del baile se paga. Y que yo por lo menos me quedaba mucho este pensamiento de que tú decides aquí a la música de quién quieres bailar. Si es a la música de lo celestial, pues al final vas a pagar a lo celestial y vas a disfrutar lo celestial. Si es a la manera de lo terrenal, pues entonces bailarás a lo terrenal y pagarás a lo terrenal. Y tiene sentido a lo celestial, etc. Y entonces a mí me encanta esto, o sea, al que la ley gobierna, también preserva. Me encanta eso. ¿Quieres que Dios te preserve a ti? Bueno, pues será la ley de Dios la que tendrás que vivir entonces. Si tal vez tú le apuestas a otras cosas, bueno, pues vas a tener que vivir la ley de eso, ¿no? Como podemos ver que al final cada quien paga a su siervo de acuerdo a lo que le toca, ¿no? El Señor paga de su manera, el adversario paga de su manera. Pero entonces es interesante, ¿qué ley quieres vivir? Tú decides qué ley, pero la ley que gobierna, esa ley te preserva. Y me llama mucho la atención ese versículo. Y por esa ley tú puedes ser santificado y perfeccionado. Entonces me encantó esa manera de pensar que al vivir la ley de Dios me aseguro de que esta ley de Dios, esto es poder de Dios. Si estamos hablando de que la luz de Cristo es ley, poder, energía, influencia, entonces si yo decido ser gobernado por la ley de Dios, entonces esa ley que también puede ser relacionado con luz, con energía, con influencia, con poder, ese poder también me va a preservar a mí. Es genial. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de gobernar, porque justo ahorita casi estaba yo pensando en esta idea. Y quiero que sea muy importante entender la diferencia que hay entre que Dios gobierne y que Dios controle. Ese es un discurso interesantísimo en, no me acuerdo si es Disciplina Moral de D. Todd Christofferson, me parece que sí. Él menciona que la idea de Dios no es controlar tu vida, es gobernar tu vida. Y aquí hay una diferencia, porque a la hora de que hablamos de gobierno, hablamos de ciertos límites. Vamos a ver, el gobierno no debería decidir qué estudias. El gobierno está para dar ciertas leyes, para que todos podamos convivir, haya hasta donde la medida de lo posible progreso para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el gobierno no está para controlar tu vida, está para gobernar con ciertas leyes, régimen, etcétera, programas, eso, ¿no? Y entonces cuando aprendemos en ese discurso, lo que dice Todd Christofferson es que Dios no busca controlar tu vida, busca gobernarla. Esto quiere decir que va a haber ciertas leyes y ciertas cosas que se van a dar, pero después de eso tú eres libre y haz lo que bien venga con tu vida. Y ahí hay algo que me encanta, hay un mensaje en la Liaona, no me acuerdo en cuál Liaona, de Alan F. Packer, que es un 70, y se llama La Obediencia, me parece. Y en este mensaje él habla de cómo se construye un avión. Cuando tú construyes un avión, él dice,
no hay medidas exactas, hay límites de medidas, los cuales son seguros. No hay una medida exacta, pero hay límites de medidas. Es decir, esta pieza o este tipo de cosa debe estar entre esta medida y esta medida. No menos, no más, pero entre esta medida. Y el elder Alan F. Packer habla justamente de la obediencia de esa manera. Dice, los lineamientos de Dios son justamente estos límites dentro de los cuales tú puedes ejecutar como quieras tu vida. Es tu vida, tú la vives como desees, pero aquí están estos límites que nos podrá recordar tal vez a los convenios que hacemos en el templo y a mantener nuestros apetitos, deseos dentro de los límites que el Señor ha establecido. No que no deban existir, sino que deben estar dentro de los límites. ¿Tiene sentido? Y eso me encanta pensar. Dios quiere gobernar nuestra vida. Eso no quiere no quiere decir que te va a poner una línea y quiere que camines en esta línea y hagas bien raro para caminar. No, lo que Él está poniendo a la hora de gobernar es, hay estos parámetros y hay estos límites. No los cruces. Todo lo demás, hazle como quieras. Puedes estar aquí, puedes estar aquí, puedes estar acá, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero estos límites son los que hay. Yo quiero gobernar, no necesariamente controlar tu vida. Y me encanta eso del elder Christofferson, entender que es suyo el derecho de gobernar nuestras vidas, no de controlar, porque Él nos ha dado justamente el albedrío, pero sí de gobernar. Te da este albedrío porque justamente la gente dice, no, si Dios me da mandamientos, entonces ¿qué libertad? A ver, espérate. Es que los mandamientos no tienen el propósito de controlar tu vida, sino de gobernarla, de fijar límites dentro de los cuales tú puedas moverte. Pero al final es tu vida, tú te mueves donde sea, pero estos límites están. ¿Tiene sentido? Entonces, para mí es súper importante pensar esto. Entonces, la ley de Dios que fija límites, no que controla mi vida, no que decide qué playera me pongo, no si decide de si subo videos a YouTube o a Facebook, no sé, ¿tiene sentido? Pero sí hay límites y ese es el gobierno de Dios. ¿Tiene sentido? Espero que quede súper claro en ese aspecto. Bien, si nosotros avanzamos al versículo 40 y me agrada aquí, es el versículo que tal vez sea de dominio para muchos de nosotros, que dice, porque la inteligencia se allega a la inteligencia, la sabiduría recibe sabiduría, la verdad abraza la verdad, la virtud ama la virtud, la luz se allega a la luz, la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. Y a mí me hizo reflexionar mucho en etapas de crecimiento en mi vida. Me hizo reflexionar en la influencia que tuvieron varias personas en mi vida para bien, y el detalle interesante de cómo yo busqué también ese tipo de influencias. Justamente si estábamos hablando de buscar lugares santos, y como nos recordaba Samantha al inicio del video, que permanecer en lugares santos también puede tener que ver con tu condición, con tu posición o con tu estado mental. Tal vez el lugar santo no solamente sea tu condición, tu posición o tu estado mental de santidad, sino también podría ser la condición, la posición o estado mental de santidad de alguien más. Ese podría ser un lugar santo. Tal vez la compañía de tu hermano, la compañía de tu papá, la compañía de tu hermana, la compañía de alguien que tú conoces, cuya condición, posición o estado mental es santo, tal vez ese también podría ser tu lugar santo. Y eso es bellísimo. Yo creo que aquí, justamente relacionándolo con la parte de la inteligencia, se llega a la inteligencia, a la luz, la verdad, la verdad. Yo recuerdo una época en mi vida que recuerdo muchos aprendizajes muy valiosos de justamente buscar a personas que para mí llegaron a ser, y no lo analicé así en ese momento, pero ahorita viendo en retrospectiva sí lo pienso, que llegaron a ser lugares santos para mí. Esas personas tenían condición, posición y estados mentales santos. Y yo quería permanecer en esos lugares santos. Y entonces, ahorita viendo esto en retrospectiva, también se relaciona con esto porque buscaba allegarme a la inteligencia, a la luz, a la verdad, a la sabiduría, que estas personas a su vez reflejaban de Dios. Y entonces me vino a la mente mucho el que también puedes buscar que personas sean tus lugares santos. Tengo el que es expresidente de mi estaca, dice algo muy bonito que me gusta. Dice, en la estaca el representante del Salvador, aquí en esta estaca el que representa El Salvador, es el líder, es el presidente de estaca. Y él dice algo muy bonito. Él dice, si quieres acercarte más al Salvador en tu estaca, acércate más a tu presidente de estaca. Conócelo más, aprende más de él. Deja que esa influencia y ese manto que el Señor le ha dado influyan en ti, ¿no? Y me gusta mucho pensar también en este tipo de cosas, en las cosas que he aprendido al acercarme a mi presidente estaca, a preguntarle cosas o comentarle cosas, y a mis líderes, a mi obispo, ¿sabes? Entonces,
Es padrísimo eso. Una persona, y al menos en este análisis donde lo estoy llegando, al buscar, a llegarte a la luz, a la inteligencia, a la sabiduría, puedes encontrar lugares santos también en otras personas. Y eso es bellísimo. Otras personas pueden volverse tu lugar seguro, tu lugar santo. Y también puedes buscar encontrar sabiduría en otras personas. Podrá ser a través del libro, ¿sabes? Nefi puede ser tu lugar santo. Puedes leer Nefi y buscar, quiero ver en Nefi cómo era de condición, posición y estado moral, estado mental santo. Y Nefi puede ser tu lugar santo. Las escrituras pueden ser tu lugar santo. No necesariamente estoy hablando de que todos persigamos al presidente Estaca preguntándole cosas, ¿verdad? Tiene tiempo, privacidad, necesita esas cosas. Y para su familia también. Pero espero estar llegando a este punto de que puedes buscar lugares santos incluso en las escrituras, en los personajes de ellos, en los líderes, en amigos, en familiares, y entonces abundar en santidad mutuamente. La luz a llegar a la luz, la inteligencia a la inteligencia, la verdad a la verdad. Bien, nosotros vamos a ir, el otro día estaba editando el video y me doy cuenta de cuántas veces digo bien, y digo, ay, todo el tiempo estoy diciendo eso, entonces estoy tratando de no, pero es súper inconsciente y es como muy natural en mí. Bien. Si nosotros avanzamos a versículo 44, ok. Aquí vamos a detenernos un ratito porque me apasiona muchísimo este tema. Dice, hablando de los planetas, y nosotros leemos desde el versículo 42, dice, y además de cierto os digo, Él ha dado una ley a todas las cosas mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones. Y fíjate aquí, me encanta que no empiece hablando de planetas porque todas las cosas tienen tiempos y estaciones. No sé si tú has visto, es fascinante porque a nivel macro, nosotros estamos girando en la Tierra, ¿no? La Tierra está girando alrededor del Sol, el Sol está girando alrededor de la galaxia y bueno, no, el Sol y muchas otras estrellas estamos girando constantemente y todo está girando en sus tiempos y estaciones, ¿no? Y si te vas a lo microscópico, también pasa así con los átomos, ¿no? Y con estos elementos, ¿no? Que tienen núcleo, protones, neutrones y alrededor hay electrones dando vueltas, ¿no? Y es súper interesante. Y bueno, es súper interesante ver que todo justamente me gusta porque dice todas las cosas, fíjate eso. Él ha dado una ley a todas las cosas mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones. Y es súper interesante ver que te puedes ir a lo microscópico, que de hecho es súper pequeño eso en cuestión de la materia, los elementos, y te puedes ir a lo súper macroscópico y vas a ver eso, vas a ver esa ley, que todo está moviéndose en sus tiempos y estaciones. Me encanta. Versículo 43, y en sus cursos fijos, sí, los cursos de los cielos y de la tierra que comprenden la Tierra y todos los planetas, y ahí ya empieza a hablar de los planetas, y 44 dice, y se dan luz unos a otros, y aquí estamos hablando tal vez de todas las cosas, voy a hablar un poquito acerca de los planetas, se dan luz unos a otros en sus tiempos y estaciones, en sus minutos, en sus horas, en sus días, sus semanas, sus meses y sus años. Y aquí me encanta porque yo me quedé pensando, a ver, espérate, o sea, si estamos hablando de los planetas, ¿cómo los planetas se dan luz unos a otros? Los que dan luz son las estrellas, no los planetas. Si nos ponemos exquisitos en cuestión astronómica, ¿no? O física. Y entonces me puse a pensar, espérate, pero no habíamos leído que si estamos hablando de la luz de Cristo no solo era luz literal, o sea, fotones y partículas que alumbran. La luz de Cristo habíamos hablado que era energía, poder, influencia o ley, ¿cierto? Entonces, a ver, espérate, si aquí nos dice se dan luz unos a otros, y si nosotros estamos entendiendo, si nos vamos 44a al pie de página, dice luz de Cristo, y luz de Cristo es energía, poder, influencia o ley, entonces espérate, ¿por qué no sustituimos la palabra ley? Y se dan ley unos a otros en sus tiempos y estaciones. Y me quedé mucho pensando en eso, y dije, a ver, hay una ley que entre planetas se estén dando o afectando mutuamente en esa ley, o interactuando mutuamente en esa ley, y me quedé mucho pensando en, por ejemplo, la ley de la gravedad. Todos los planetas y todos los grandes orbes del cielo tienen un efecto gravitatorio entre sí. Vamos, el Sol nos está alterando a todos, ¿no? Cuando estamos girando alrededor de él, pero también los planetas se alteran entre ellos. El claro ejemplo es la Luna y la Tierra, ¿no? Aunque la Luna no es considerada un planeta, sino una luna. Pero justamente estos grandes
seres o objetos del espacio están afectándose mutuamente en su gravedad. La marea sube y baja, tú lo sabrás, tal vez dependiendo de la posición de la Luna en relación a la Tierra. Pero aquí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención la sabiduría que hay en todo esto. El otro día, a mí me encanta la astronomía también, es un tema que me apasiona. Y estaba aprendiendo que los planetas gigantes que están afuera del sistema solar tienen una función como de protección también hacia los planetas más chicos adentro del sistema. Y fíjate que esto es muy interesante, porque los astrónomos explican que si pensamos en Júpiter o planetas así grandes hacia afuera del sistema solar, estos son como los chicos grandes de la cuadra que te cuidan. Y entonces, así tal cual lo explican ellos, ¿no? Y entonces lo que pasa es que si tú te imaginas al Sol aquí y a la Tierra aquí, y te imaginas este planetota grandote por acá, y entonces de repente se acerca una roca grande, una roca que podría acabar impactando la Tierra o algo parecido, resulta que esta roca en su trayectoria va a ser alterada por la gravedad, justamente la ley de este planeta grande. Y entonces lo que va a pasar es que en el transcurso del que está viniendo, este planeta, esta roca va a ser alterada por la gravedad. En lugar de seguir hacia el Sol o la Tierra, va a ser afectada por la gravedad de este planeta grande y eventualmente va a salir fuera del sistema solar. Va a venir, va a ser afectada por la gravedad de este planetota y después va a salir volando hacia afuera otra vez. Y me pareció súper interesante entender que incluso en esta ley de la gravedad, o en esta luz, si podemos estar hablando en sus tiempos y estaciones, incluso hay este sistema en el sistema solar de protección de meteoritos hacia la Tierra. Es fascinante entender que todo está girando en sus estaciones, en sus tiempos y en sus cursos fijos. Y que se dan luz unos a otros. Ahora, aparte de esto, quiero mencionar un poquito lo interesante que para mí es, por ejemplo, el rollo de la Luna, ¿no? Y perdón si aquí me voy a clavar en cosas astronómicas, pero a mí me encanta y creo que tiene mucha relación con la lección que estamos viendo justo ahorita, porque también habla de instruiros en cuanto a muchas cosas, no solo cosas espirituales, así que vamos a aplicar la lección así. Si nosotros pensamos en la Luna, vamos a pensar primero en la Tierra para entender mejor la Luna. Nosotros sabemos que la Tierra tiene una órbita alrededor del Sol. Bueno, esa órbita, si pudiéramos trazar esa línea no sería precisamente una línea quiero decir como fina o detallada, sino más bien sería algo así, la línea iría haciendo cortes, porque lo que pasa es que la órbita la compartimos con la Luna. A diferencia de tal vez planetas más grandes que sus lunas literalmente giran alrededor de ellos, la Luna no está girando alrededor de la Tierra. La Luna y la Tierra están girando juntas, como si tú y un amigo se agarraran de las manos y empezaran a girar entre ustedes. Así la Luna gira con la Tierra. Entonces la órbita que realmente gira alrededor del Sol, o si pudiéramos trazar la órbita como una línea, en realidad la comparten la Luna y la Tierra. Y entonces van haciendo esto, van girando entre ellos. Esto es excelentemente genial e interesante porque también lo que pasa es que la Luna, justamente vamos a ver, la Tierra y la Luna tienen una relación súper importante porque al estar girando obviamente la fuerza centrífuga los lleva hacia afuera. Si tú giras algo, pues obviamente parece que va a estar jalándose hacia afuera. Entonces la Luna y la Tierra al estar girando están jalando hacia afuera, pero también justamente por la ley de gravedad que tiene la Luna y la Tierra se atraen. Y entonces están en un equilibrio que por dar vueltas se están separando, pero al mismo tiempo por tener gravedad los dos se están jalando y entonces están en un equilibrio, ¿no? ¿Tiene sentido? Y esto también se vuelve muy interesante cuando entiendes que la Luna, justo porque estamos girando y todo eso, la Tierra no está girando tal cual, no está girando así, sino está girando así. Y entonces lo genial de aprender de eso es que justamente por esta rotación, esta inclinación y aparte por la forma de la órbita que le damos al Sol, surgen las estaciones. Sin Luna y sin esta órbita que estoy describiendo y todo esto, no habría estaciones. No habría momentos para las plantas de crecer, luego para tener invierno, todas estas estaciones del año que conocemos, primavera y todo eso. Y entonces para mí es fascinante, porque estamos viviendo literalmente este rollo de que esta ley, por lo menos, y pues, tal vez la única que conocemos en las que los planetas interactúan y se dan luz o ley entre ellos, es la de la gravedad, pero en esta misma gravedad podemos ver esa perfección y maravilla de su orden, en cuestión de cómo comparten gravedad, ¿sabes? O sea, ambas gravedades se están afectando, pero al mismo tiempo eso justamente genera que esta inclinación en la Tierra y entonces hay estaciones y entonces es brutalmente hermoso. Es increíble, sin una luna no tendríamos estaciones como las que tenemos ahorita. Y me encanta el aprender todo eso, que estos planetas están dando luz y todo eso, ¿no? En el sentido de ley. Ahora, si vamos a otro tal vez punto de vista de la revelación, pensar en cómo, porque
si leemos desde el 42, ya vimos que no mencionaba planetas. Los planetas los menciona al final del 43 y ahí hay un punto y el 44 empieza otra vez diciendo se dan luz unos a otros. Y yo estaba pensando en que tal vez incluso no se referiría a las leyes que tienen los planetas entre ellos, que justamente causan estas cosas increíblemente geniales, sino que también podría estar hablando de otras cosas que podrían tener leyes entre ellos y estar dándose luz entre ellos. Y me encantó porque, aunque Bushman no habla mucho de la revelación, hay una parte que sí me encantó de él que quiero leer en la página 206 y que quiero compartirles. Este libro se está cayendo a pedazos. En la página 206, Bushman, después de hablar de toda esta revelación, o bueno, no acabar toda la revelación, pero mencionar algunos puntos que ya hemos mencionado, dice lo siguiente: la radiante energía procedente de la presencia de Dios entra en toda partícula del universo, dando vida e inteligencia a toda la existencia. Y me llamó muchísimo la atención porque ya ven que dice, y también está en la luz de la luna, y también está en la luz del sol, y también es el poder de esto, y también es esto, y también sobre la tierra, y también y dice como, pues está en todo, la luz de Cristo está en todo. Y entonces me encantó porque Bushman no acaba mencionándolo como luz, como algo que alumbra o ilumina, como las luces que aquí tengo, sino más bien acaba mencionándolo como energía. Y si tú recuerdas la definición de luz de Cristo, también decía energía. Entonces, si estamos hablando de energía, me encanta cómo lo menciona Bushman aquí, porque dice: esta energía radiante que procede de la presencia de Dios entra en toda partícula del universo. Y yo me quedé pensando en qué sentido tal vez podríamos pensar en energía que procede de Dios, que está en cada partícula del universo. Y me quedé mucho pensando y me vino a la mente algo que aprendí hace como un año, medio año más o menos, que me fascinó. Nosotros obtenemos la mayoría de nuestra energía a la hora de, por lo menos mucha de la energía viene de los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y estas cosas, que es también fascinante porque finalmente estamos haciendo energía de fósiles de dinosaurios y muchas cosas. Ahí está al fondo de la Tierra. Pero lo que me parece fascinante y el tema que quiero hablar aquí es de la fisión y fusión nuclear. Y sé que voy a también tal vez no irme tanto del lado espiritual. Espero lo estén disfrutando y no los aburra. Pero creo que para Dios todo es espiritual y creo que si esto también Dios lo diseñó y todo eso, ¿por qué no entenderlo y entender cómo aplicaría esta lección en práctica y ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el sol consigue su energía? Si decimos que la luz de Cristo y esta energía y esta luz y eso irradia y está ahí presente en el sol, también se surge la pregunta, ¿cómo el sol obtiene su energía? Y esto es muy interesante porque es un proceso que se llama fusión nuclear. Lo que pasa en la fusión nuclear es que vas a tener elementos, en específico en el sol estamos hablando de hidrógeno. Sí, hidrógeno. Y entonces lo que pasa es que con la gravedad tan fuerte que hay en el sol y todo jalándose tan fuertemente, se comprime, ¿no? Y entonces es como si te pusieran a ti un camión encima, pues obviamente te aplasta. Y entonces tenemos que pensar en el sol con una gravedad muy, muy fuerte que jala todo hacia adentro y está aplastándolo y comprimiéndolo constantemente. Y entonces en esta compresión, los átomos de hidrógeno van a fusionarse, literal, van a fusionarse y van a dar origen a átomos de helio. Y entonces esta fusión nuclear a la hora de combinar elementos, ¿no? Dos átomos para generar otro elemento, va a liberar energía. Y toda esta energía se amasa, genera calor y finalmente genera luz. Y así es como el sol tiene su energía. Así es como el sol genera su energía a nivel científico, ¿vale? Entender cómo se mueven las partículas y cómo se genera energía. Ahora, lo interesante es que ahora como humanidad estamos llegando a un punto donde podemos replicar ese proceso. Ya tú conocerás algunas historias de plantas nucleares. Esas plantas nucleares, que en general conocemos la de Chernobyl y la de Japón, que fueron por ahí un desastre nuclear, esas plantas trabajaban por no fusión nuclear, sino fisión nuclear, que es lo opuesto. En lugar de juntar átomos para crear otro elemento, tomas un elemento y lo separas para crear dos átomos o más. ¿Tiene sentido? Entonces, eso era fisión nuclear. Lo del sol es fusión, ¿sí? Fusionar, nosotros habíamos separado, ¿vale? Y bueno, es súper interesante la historia de las plantas eléctricas, plantas de energía nuclear, porque al final los desastres no fueron porque la energía nuclear fuera peligrosa. Vamos a ver, esa es la energía que Dios le puso al sol para que así creara energía, la energía nuclear, ¿no? Pero hubo problemas de prudencia que sería muy interesante analizarlo. Un día que hagamos un video de prudencia vamos a hablar de esos casos de por qué fueron un desastre. Fue imprudencia humana. Pero si hablamos de energía nuclear es interesante porque actualmente, Francia es un país líder en energía nuclear. El 75% de su energía es energía nuclear. Y están creando en Francia un súper planta nuclear que va a ser muy interesante porque va a operar con fusión nuclear. Justamente
como el sol hace su energía. Es fascinante creer que en Francia vamos a tener en 4 o 5 años una planta grande que crea energía de la misma manera que las estrellas crean su energía. Me parece fascinante. Pero ¿a qué voy con todo esto y por qué te cuento todo este rollo? ¿No te parece increíble que la energía fuertísima, grande, gigantesca, la luz, todo este calor genial del sol, viene de tomar 2 partículas y juntarlas? Porque entonces me pongo a reflexionar. Bushman dijo que esta energía que procedía de Dios, que venía de Dios, estaba en cada elemento del espacio, del universo. Y entonces yo digo, espérate, tiene mucha razón, porque todo lo que está pasando en el sol y todo lo que estamos revolucionando a nivel energético es cuestión de tomar un elemento. Bueno, muchos de ellos, ¿no? Muchos átomos, y empezarlos a combinar. Y entonces esa energía, a la hora de combinarlos se libera energía, pero esa energía está ahí en potencia, en cada átomo. Y entonces me pareció interesantísimo pensar lo que Bushman decía. Esa energía procedente de Dios entra en cada partícula del universo. En cada partícula, así como puedes tomar un átomo que es infinitamente pequeño, un átomo de hidrógeno, y combinar y presionar y entonces fusionar y liberar energía, ahí ya estaba esa energía. De alguna manera ya estaba, o sea, es solo cuestión de mover los elementos y podemos extraer energía de todos esos movimientos. Y me pareció interesantísimo pensar en que los grandes avances de la humanidad en nivel energético tienen que ver con entender que podemos tomar estos elementos minúsculos, súper pequeños, y detonar la energía que potencialmente está en ellos. Y pensé qué increíble lección de Bushman. Esta luz de Cristo, definida también como poder o energía, está en todo elemento. Y hoy estamos descubriendo como humanidad cómo hacer energía a través de ocupar justamente esas partículas súper pequeñas. No solo quemar cosas y, ¿sabes?, madera, carbón, gasolina, el petróleo, sino estamos aprendiendo esta manera en la que Dios configuró el universo para que las estrellas dieran energía, calor y luz a través de esas partículas pequeñas. Y me encanta pensar que pues esto está de cierta manera aquí en la revelación, en Doctrina y Convenios. Está en esa energía, esa luz de Cristo que es energía también, está presente en cada elemento del universo, disponible para ser utilizada. A nivel energético como iluminación, pero pienso también que padre pensar en que eso también es ley, poder, luz, influencia de Dios. Y simplemente me pareció fascinante. Hablamos de lo macro del universo y ver cómo están alineadas las cosas y se mueven y tienen leyes y la gravedad y todo esto, pero también nos vamos a lo pequeño y nos damos cuenta que ahí está esa energía que, como Bushman describe, es la energía que procede de la presencia de Dios. Y como dice la guía de estudio de las Escrituras, energía es luz de Cristo. Me parece fascinante pensar en que en lo más mínimo y lo más grande podemos encontrar todas esas cosas tan fascinantes de Dios. Espero no haberlos aburrido con mi plática de astronomía y de fusión nuclear. Es un tema muy interesante. Bien, ahora pasamos a la siguiente parte. Esta parte es buenísima, versículos 51 al 60. No sé si me da tiempo de leerlo todo, todavía faltan muchos temas aquí. Si nosotros leemos del versículo 51 al 60, vamos a encontrar una parábola que no hay en ningún otro, al menos hasta donde yo sé, no hay en ningún otro libro de las Escrituras. Es una parábola muy única. ¿Sabes? La parábola de Semnós o la parábola de, ¿sabes?, el trigo y la cizaña, lo puedes encontrar en varios libros y varias referencias de esa parábola en otros pasajes incluso. Pero esta parábola, hasta donde yo sé, esta es la única vez que vamos a encontrar esta parábola y es súper interesante. La parábola habla de un maestro o un hombre que tiene un campo y entonces le dice a un siervo: oye, ¿sabes qué? Ve y trabaja en el campo, en la primera hora vendré a ti, verás el gozo de mi semblante. Y al segundo le dijo: ve tú también, en la segunda hora te voy a visitar y verás el gozo de mi semblante. Y al tercero le dijo: tú ve y en la tercera hora te visito, y al cuarto tú ve y a la cuarta hora yo te visito a ti, y así, ¿no? Entonces básicamente tenía 12 siervos trabajando y cada hora le tocaba la primera hora con el primero, la segunda hora con el segundo, la tercera hora con el tercero y así hasta el número 12, ¿no?
Y el versículo 58 concluye un poquito la parábola diciendo: y así todos recibieron la luz del semblante de su Señor, cada hombre en su hora y en su tiempo y en su sazón, empezando por el primero y así hasta el último, y desde el último hasta el primero, desde el primero hasta el último. Cada hombre, versículo 60, cada hombre en su propio orden hasta que se cumplió su hora, de acuerdo con lo que su Señor le había mandado, para que su Señor se glorificara en él y él en su Señor, a fin de que todos fuesen glorificados. Ahora, venimos a este punto de, ¿y esta parábola qué significa? O sea, el Señor mandó a gente a trabajar y fue a verlos para estar con ellos, que se alegraran en ver su cara, ¿y eso qué? ¿No? O sea, ¿para qué viene todo esto? Bueno, resulta que es algo súper interesante. Porque si nosotros vamos a este bello manual, viene una cita de... no me acuerdo si es Orson Hyde o de quién es. No me acuerdo. Orson Hyde, sí. Orson Pratt, perdón. Es que muchos Orson. Bueno, se los voy a leer tal cual, como está escrito, me parece muy interesante, ¿vale? El manual empieza diciendo: Moisés vio en visión que el Salvador había creado muchos mundos como esta tierra y que estaban habitados. Los habitantes de estos mundos son los hijos de Dios. Entonces, fíjate ahí, empezamos hablando de que hay muchos mundos, y acuérdate que aquí estaba comparando los reinos, porque él dice que hay muchos reinos y cada reino tiene sus leyes, etcétera, etcétera. Y entonces aquí dice cómo compara los reinos para que tú lo entiendas. A ver, te voy a hablar de una parábola, y es cuando la cuenta, ¿vale? Entonces aquí empieza el manual diciendo: Moisés vio que había muchas tierras y estaban habitadas, o muchos mundos como esta tierra y estaban habitadas. Los habitantes de estos mundos son los hijos de Dios y son preciosos a su vista. El Salvador es responsable de esas creaciones y las visita en sus tiempos y estaciones. Escucha esto. El Salvador es responsable de esas creaciones. El Salvador también tiene mayordomías y esas tierras o esos mundos son parte de sus mayordomías y las visita en sus tiempos y estaciones. El elder Orson Pratt explicó lo siguiente, y aquí es la explicación del elder Pratt. El Señor quería describir estos reinos de una manera que pudiéramos entender lo que Él deseaba revelar, y lo dio como parábola a fin de ayudar a nuestra débil comprensión. El preguntón tal vez dirá: yo no entiendo esta idea de que el Señor se retire de una persona y vaya a otra. A fin de comprenderlo, dice el elder Pratt, volvamos a nuestro propio planeta. ¿No es nuestra esperanza que, con el tiempo, el Señor vendrá y nos visitará y se quedará con nosotros un poco, unos 1000 años? Sí, y nos alegraremos con la luz del semblante de nuestro Señor. Él estará entre nosotros y será nuestro rey y reinará como rey de reyes y señor de señores. Tendrá un trono en Sión y otro en el templo de Jerusalén, y tendrá consigo a los 12 discípulos que lo acompañaron durante su ministerio terrenal. Estos comerán y beberán con él sentados a su mesa, y todos los habitantes de este mundo que sean dignos de ser llamados Sión, o los puros de corazón, se alegrarán con la luz del semblante de su Señor durante 1000 años. Tiempo en el que la tierra descansará. ¿Y después qué? Él se retirará. ¿Para qué? Para cumplir con otros propósitos. Jesucristo se retira para cumplir con otros propósitos. Pues tiene otros mundos o creaciones y otros hijos, tal vez tan buenos como los que moren entonces en este planeta, y ellos serán visitados como nosotros, y se regocijarán contemplando su semblante, el semblante de su Señor. Es por eso que Él irá en el tiempo y estación que corresponda, de reino en reino o de mundo en mundo, haciendo que los puros de corazón, la Sión que fue tomada de esas creaciones, se regocije en su presencia. Pero hay otra cosa, dice el elder Pratt, que quiero que entendáis. Esto no continuará durante toda la eternidad, porque esto es interesante, ¿no? O sea, tú dices, oye, pues entonces el Señor se va a ir de un mundo en otro y así, como millones y millones de tierras. Pero el elder Pratt dice, espérate, esto no es así por toda la eternidad. Es meramente una preparación para algo superior. Con el tiempo, cuando cada una de estas creaciones haya cumplido el propósito y los límites establecidos y el tiempo correspondiente de su estado temporal, así como nosotros tenemos nuestro estado mortal como tierra y hemos hablado de los años de la tierra y cuando llegue el milenio y todo eso. Entonces, cuando todas estas otras tierras hayan acabado con su tiempo temporal, ellas y sus habitantes dignos serán celestializados y glorificados al mismo tiempo.
Ellas y sus habitantes dignos serán celestializados y glorificados al mismo tiempo. Luego, de ahí en adelante y para siempre, no habrá velo que separe al Dios de su pueblo santificado y glorificado, y él no tendrá que apartarse de unos para visitar a los otros, porque estarán todos en su presencia. Interesantísima enseñanza del Elder Pratt, Orson Pratt. Aquí lo que me fascina es entender, híjole, me encanta esta parte. Primero que hay otras tierras, que creo que ya, no sé si lo hemos hablado aquí, creo que no. Hay otras tierras, hay otros mundos en donde seres como nosotros están siendo probados, y esas tierras también tendrán, por así decirlo, su milenio, ¿no? Esta parábola se está explicándonos, hay diferentes reinos y cada reino tiene sus leyes y cada reino va a ver el semblante de su Señor a su hora. Nosotros estamos esperando la nuestra, seguramente, o aquí, perdón, si es mi hipótesis, tal vez no hay una fuente clara, pero si después de la nuestra va a ir a otras, ¿por qué no vendría antes de nosotros? Vendría de otra tierra que él está visitando. ¿Tiene sentido? Esto es súper fascinante si todavía nos ponemos más en la misma revelación que a mí me llama la atención, porque si nosotros nos vamos al versículo 70, dice: deteneos en este lugar, hablando de Kirtland, donde ellos estaban, y convocad una asamblea solemne una asamblea solemne de aquellos que son los primeros obreros en este último reino. Y entonces a mí me parece interesante, tal vez porque tal vez no coincidiría tanto con lo que dice el Elder Pratt, no lo voy a decir tan literal, voy a ponerlo como algo que tal vez podría ser. Pero aquí el Señor dice este último reino. Y veníamos hablando de reinos y que había uno y que hasta el final y había un último reino, el número 12, al menos en la parábola, ¿no? Y aquí el Señor dice este último reino. Y si nos vamos al versículo 74 lo repite: y os doy a vosotros, que sois los primeros obreros en este último reino, el mandamiento de, y sigue con un mandamiento, pero dijo en este último reino. Entonces llama mi atención que eso sea así. Todas las profecías apuntan, porque fíjate, lo que dijo Orson Pratt fue que acabando todas las tierras que él tenía que visitar y darles su milenio, si así lo quieres ver, al final iba a celestializar a todos. Y si nosotros vamos a revisar nuestras profecías que se nos han dado en esta tierra a través de los profetas, la profecía dice que cuando acabe nuestro milenio viene el juicio y la exaltación. No dice que va a haber un periodo de espera en lo que el Señor anda visitando otras tierras. ¿Tiene sentido? Entonces a mí se me hace muy interesante la idea de pensar. Y esto lo planteo solo como una idea a pensar, no como que sea así, ¿vale? Solo es una idea a pensar, que tal vez incluso podría ser que nosotros seamos ese último reino del cual podría hablar en la parábola, ¿no? Somos la última tierra después de muchas que él ya ha visitado, ha vivido su milenio con ellos, si quieres decirlo así, y estamos nosotros en esta última espera de ser los últimos en la fila, por así decirlo, ¿no? No sé si es así. Orson Pratt apunta que después de nosotros se va a ir a visitar a otros. Bueno, ahí lo dejo ya que tú lo consideres y lo que pienses, pero pues ahí está la información y cosas súper interesantes. Continuamos nosotros. Ok. El versículo 66, solo me gusta esta escritura mucho, no creo que voy a comentarla, pero dice: mi voz es espíritu, mi espíritu es verdad, la verdad perdura, no tiene fin. Me encanta porque entonces la voz del Señor perdura y no tiene fin. Creo que podría hacernos pensar un poquito tal vez en la revelación también, en la voz continua del Señor en nuestra vida, en su espíritu continuo en nuestra vida, ¿no? En la verdad de Él, o en la verdad en la que debemos abundar, esta revelación y otras que vamos a leer posteriormente hablan mucho acerca de la verdad y abundar en verdad. Entonces aquí está interesante porque abundas en la voz de Dios, porque su voz es espíritu y su espíritu es verdad y la verdad perdura y no tiene fin. Entonces ahí está interesante, ¿no? ¿Quieres abundar en verdad? Abunda en su espíritu. ¿Cómo se abunda en su espíritu? Pues abunda en sus palabras. Y ahí vamos al estudio de las escrituras, al análisis de las palabras de los profetas, etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente versículo que vamos a analizar es el versículo, es que son un buen de versículos, me pierdo yo entre mis mismos apuntes de tantos que son. 71, me encanta. Ok. No es cierto, 67, perdón. El 67, fíjate, el 67 es un versículo muy bellísimo, porque el versículo dice: y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero estará lleno de luz. Vamos a parar ahí. Porque, bueno, el versículo dice: y no habrá tinieblas en vosotros, y un cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Si nosotros volvemos a sustituir la palabra luz, porque
nuestro cuerpo lleno de luz y volvemos a pensar en la luz de Cristo y decimos, ok, la luz de Cristo, ¿qué es? Energía, poder, influencia, ley. Entonces, si mi mira está puesta únicamente en la gloria de Dios, mi cuerpo estará lleno de energía, poder, influencia, ley, y no habrá tinieblas en vosotros. Entonces me gusta muchísimo esa promesa. ¿Quieres que tu vida o tu cuerpo entero esté lleno de luz, que no haya tinieblas en ti? Llegar a comprender todas las cosas tiene que ver, y me encanta lo simple que es esto, ¿sabes? No te da una receta de 10,000 pasos, te da una sola cosa por hacer si quieres esta bendición, y la única cosa es si tu mira está puesta únicamente en mi gloria. Entonces está súper interesante. Creo que podríamos analizar, y otra vez podría ser un análisis entero de Noche Hogar o un estudio de pensar en qué significa tener la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Porque si se supone que es lo único que tenemos que hacer para entonces empezar a llenar nuestro cuerpo entero de luz, pues creo que es importante que sepamos qué es, ¿no? Y una vez que definamos eso, tal vez podríamos decir, oye, ¿cómo has visto que esto que me dices tú que significa para ti tener la mira puesta en la gloria de Dios, cómo esto te ha llevado a ti a tener un cuerpo más lleno de luz? Y creo que podríamos ver en nuestras propias memorias y experiencias cómo cuando nosotros tuvimos teníamos una mira puesta únicamente en la gloria de Dios, empiezan a abundar la luz en nuestra vida. Y creo que sería un análisis bueno de hacer, de reconocer y de también plantear nuevamente cómo puedo mantener ese enfoque o esa mira puesta únicamente en la gloria de Dios para que entonces yo sea lleno, ¿no? Siguiente versículo que analizaremos. Voy a ir tachando lo que ya voy. Si vuestra mira está. Ok, ya está esto. Esto ya lo vimos. Ok. 71. Me pareció súper interesante. En el 70 ya leímos que los manda a convocarse, y esto vamos a ver, estamos a punto de formar lo que llamamos la escuela de los profetas. Pero el Señor les dice en el 71, e invoque al Señor los que han sido amonestados por ellos en sus viajes. ¿Quiénes ellos? Los primeros obreros de este último reino, que es lo que menciona en el versículo anterior. Entonces, los obreros del reino, ellos han amonestado a algunas personas. Entonces, el 71 dice, estas personas que han sido amonestadas, invoquen al Señor. Y después dice, y mediten en sus corazones por una corta temporada la amonestación que han recibido. Me llamó muchísimo la atención eso. ¿Cómo que mediten por una corta temporada? Eso, a ver, yo no sé, yo iría al otro lado, ¿no? Medita profundamente. Pero el Señor dice, medita por una corta temporada. Y pensé en cómo ese podría ser un buen consejo, un buen mandamiento para mí cuando he recibido amonestación de alguien más. Creo que dos partes son aquí. La primera es que si tanto meditas, al final no actúas nada. Eso por un lado. La segunda, creo que a veces cuando alguien nos amonesta podríamos sentir un poquito de justamente el proceso del arrepentimiento, sentir parte de esta culpa, o incluso tal vez sentir vergüenza, que ya hemos visto que no es positivo eso. Y entonces creo que también el rollo o la idea del Señor, o al menos lo que a mí me transmite esta escritura, sería interesante escuchar de ustedes qué piensan de esto de medita una corta temporada. Para mí refleja esta parte de si te equivocaste en algo, pues no te claves tanto en el error, ¿sabes? O sea, medítale una corta temporada, dale unas cuantas vueltas, pero no te claves en tus errores del pasado. O sea, el pasado es para aprender de él y seguir adelante, ¿vale? No para vivir en él. Entonces, me encanta esto, medita solo una corta temporada. Creo que es una buena reflexión, un buen mandamiento cuando a veces nos estamos clavando mucho en es que debí de haber hecho mejor, es que medita una corta temporada en eso. Sí, piénsalo, dale, reflexiona, ve que pudiste haber hecho mejor, aprende de ello, pero una corta temporada y ya. No lo hagas un súper grandote cosa, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, pensar en ese sentido de que en este mandamiento es una invitación a pues no clavarte tanto en lo que pues ya salió mal y ya te amonestaron, pues corrígelo y vale, no te quedes clavado en eso, medítalo una corta temporada, haz los cambios necesarios y sigue adelante. El siguiente versículo, el 48, el 84, me encanta también lo simple y directo que es. El 48 dice, permaneced pues y trabajad diligentemente para que seáis perfeccionados en vuestro ministerio de ir entre los gentiles por última vez. Aquí podemos pensar, la palabra gentiles tiene muchas connotaciones. Una de las connotaciones que tiene es personas que no tienen el evangelio hoy en día. Entonces, para hacer nuestro análisis veloz y aplicable, vamos a pensar en los gentiles como las personas que no conocen el evangelio. Y dice,
nos da una clave para ser perfeccionados en nuestro ministerio hacia ellos. Esto está interesante, ¿sabes? Y tal vez yo, para hacerlo más aplicable a mí, tal vez pensaría en quién quiero ministrar ahora. Tal vez puede ser alguien que tienes asignado, tal vez no, tal vez es un vecino, tal vez yo que sé, un amigo del trabajo, tal vez un compañero de escuela, o tal vez dentro de tu misma familia. Y digo, me encantaría que mi ministración fuera más excelente, más perfecta de lo que hasta ahora ha sido. Y el Señor te da una clave en este versículo que me encanta. Permaneced, pues, y trabajad diligentemente, para que seáis perfeccionados. ¿Cuáles son las dos cosas que tengo que hacer si quiero que mi ministerio o mi ministración sea mejor, sea perfeccionada? Sencillo, permanece en ella, trabaja diligentemente. El Señor te dice, continúa en el proceso y va a ir pasando. Te vas a volver mejor en ministrar, mejor en esta parte de servir, en esta parte de elevar. Permanece, no te des por vencido porque tal vez no te sale tan bien como te gustaría que saliera. Me acordé de cosas que no salían tan bien como me hubieran gustado que salieran. Prevalece. Sí, pero mantente en esas cosas, permanece en ellas y trabaja diligentemente. Y casi podemos oír el refrán de nosotros, ¿no? La práctica hace al maestro. El Señor te dice, persevera en eso, no te des por vencido, no vas a ser el maestro que quieres ahorita tal vez, no vas a ser la persona que ministra como te gustaría, saber qué decir en todo momento o yo qué sé, ¿sabes? El Señor te dice, solo permanece, trabaja diligentemente y eso va a irte perfeccionando. Así que ten esperanza, llegará a ese punto en el que dirás, wow, estoy muy feliz con cómo doy clases ahora o tal vez cómo cumplo con mi llamamiento en este aspecto. Persevera, trabaja diligentemente y las cosas van a funcionar. Me encanta esa promesa del Señor. Vamos un poco más adelante. El 86, no sé si nos va a dar tiempo. 86 solo les voy a decir, lean el pie de página porque el 86 dice perseverad en la libertad mediante la cual se os hace libres. Y tú dices, a ver, ¿cómo persevero en la libertad con la que se me ha hecho libre? Pero tú te vas al pie de página en libertad y te manda a Mosías 5.8. Y Mosías 5.8 es esta escritura donde dice que ningún otro título o nombre es dado debajo del cielo para que nosotros podamos ser librados. Y entonces dices, ya sé con qué libertad he sido hecho libre, con la libertad en Cristo. Y entonces permanece en esa libertad, permanece en esas bendiciones, esa libertad que Cristo te da. En cuanto a la muerte física, en cuanto a al pecado, permanece en ella. Me encanta cómo cambia, cómo se aterriza muy bien ese mandamiento cuando ya cambiamos la palabra o entendemos la palabra libertad a esta parte de Jesucristo me ha liberado de estas cosas. Entonces el Señor te dice, mantente en esa libertad. Ya Cristo pagó por ello, ya te bautizaste, ya recibiste el Espíritu, ya estás experimentando esta libertad. Permanece en esa libertad con la que el plan y todo lo que hemos hecho te ha hecho libre. Siguiente versículo. 96. Fíjense que si retomamos la idea del inicio de Gilberto que nos comentaba acerca de la cizaña y todo eso, me encantó y me llamó mucho la atención, a ver si no es que ustedes ya lo han notado. En el versículo 94 empieza a hablar de esta grande iglesia, la madre de todas las naciones, servirá en el vino de su fornicación y no sé qué tanto, pero a mitad del versículo dice, he aquí, y acuérdense de he aquí es contempla, mira, date cuenta, acuérdense que es behold, y behold es contemplar en inglés, una de sus interpretaciones. Y entonces él dice, he aquí, o sea, observa, ella es la cizaña de la tierra. Y me llamó mucho la atención, ¿sabes? Porque la vez pasada yo estaba con este conflicto de no me gusta decirle a la gente cizaña, se me hace muy, muy feo. Pero me encanta que el Señor aquí tal vez nos resuelve ese problema y nos dice, esta grande iglesia, que Nefi llamará grande y abominable, ella es la cizaña de la tierra. Y me encanta pensar en eso, ¿no? Tal vez ahorita, y justamente si leemos si nos vamos al análisis de lo que Nefi se refería y quién es esta grande iglesia abominable, lo que sea, pues estamos hablando de simplemente todo sistema que lucha en contra del reino de Dios, así de sencillo. Que lucha en contra de Dios, su plan, su reino, sus principios, sus doctrinas, así de sencillo. Y entonces es interesante ver que pues eso es como la cizaña, ¿no? Y me llama la atención. Me acaba de surgir una idea muy interesante para otro análisis, pero hasta ahí le vamos a dejar. La ramera es la cizaña de toda la tierra. Y es que ya casi acabamos. A ver, vamos a ir a los últimos versículos. El 119 me lo voy a saltar porque va a ser mi versículo de poder y va a ser el último. Nos vamos a ir al 121.
que menciona por ahí, cesad de todas vuestras conversaciones livianas. Ahí quiero mencionar que a veces cuando leemos esto decimos, oye, a ver, ¿cómo que conversaciones livianas? O sea, si yo voy en la combi o en el bus o en el camión y le digo a la señora, oye, el clima está raro, ¿no? Y llevo hablando de eso toda la semana cuando me encuentro gente, o sea, ¿esa es una conversación liviana o qué? No creo. A veces es más fácil cuando vemos el opuesto de un mandato. Por ejemplo, en la primaria, en lugar de decir no grites, procuran decir habla en un tono o en un volumen bajo. En lugar de decir no empujo, te dicen pues vamos caminando con calma. En lugar de decir, sabes, todas esas cosas, como que es al revés. Y entonces a veces ayuda invertir el mandato para entender mejor lo que se espera. En lugar de decir no grites, oye, habla bajo, no te estoy diciendo que te calles, te estoy diciendo que hables en un tono más bajo, ¿no? Entonces a veces cambiar las palabras a su opuesto o el mandato a su opuesto nos ayuda a entender un poquito más. Y entonces ahí viene esta parte que me gusta, porque si si invertimos este mandato de cesad de todas vuestras conversaciones livianas, si lo volteamos, diríamos perseverad en todas vuestras conversaciones profundas. Y me llama mucho la atención cómo suena así el mandamiento. Creo que hoy hemos tenido pláticas, tal vez no profundas, yo creo que si viene un astrónomo o un físico aquí me diría que yo no soy nada profundo, pero hemos profundizado un poquito en algunos temas. Y creo que a mí me gusta mucho entender el mandamiento así, no solo cesad vuestras conversaciones livianas, sino más bien perseverad en conversaciones profundas, que te lleven a entender mejor el plan de Dios, que te lleven a entender mejor las cosas de esta nación, las cosas que han pasado, que pasarán, las cosas de este país y del extranjero, como dice la misma revelación. Me encanta tener ese tipo de conversaciones con amigos y amigas en las que podemos pasar justamente estas varias horas charlando. Y fíjate que en este discurso que hablaba al principio de nuestro refinado hogar celestial de Douglas L. Callister, él habla de las conversaciones refinadas. Él dice, a ver, ¿qué clase de conversaciones crees que tiene la gente en el cielo? Yo creo que conversaciones profundas, dice él. Y entonces él hablaba de una tradición que tenían en casa, de que los domingos después de la comida se quedaban sobre la mesa a platicar de temas relevantes, importantes, refinados, profundos. Y creo que es interesante, creo que para mí es esta invitación de busca perseverar en conversaciones profundas, en conversaciones relevantes, en conversaciones que te nutran, que te eleven, que te instruyan, ¿no? Y en esta época de YouTube, Spotify y podcast y todo esto, tenemos muchísimos recursos para, si bien tal vez yo no soy partícipe a la hora de hablar, pero sí a la hora de escuchar una conversación importante. Tal vez sería buenísimo, ¿sabes? Hay recursos de la iglesia también, pero hay recursos también de otras cosas. Tal vez sería muy interesante meternos a todo eso. Vamos a meternos a conversaciones profundas. Vamos a preservarnos a nosotros mismos o perseverar en conversaciones profundas. Me encanta entender así este mandamiento. El último cosa o penúltima que quiero tratar es el versículo 125, que habla de la caridad y dice, y sobre todo vestíos con un manto, con el vínculo de la caridad, que es el vínculo de la perfección y de la paz. La semana pasada hablábamos de la caridad, la bondad y la paciencia. Y fíjate qué padre se relaciona la lección de hoy con la de la semana pasada, porque aprendíamos la caridad es el amor puro de Cristo, la bondad es la inclinación natural a actuar siempre bien. Pero aquí nos dice que la caridad no solo es el amor puro de Cristo, no solo es algo que necesitamos reflejar el semblante de Cristo en nuestro rostro, sino dice la caridad, el manto o el vínculo de la caridad es el vínculo de la perfección y de la paz. Y pienso yo en eso, si yo quiero perfección o paz, y el vínculo de caridad es vínculo de perfección y paz, entonces si yo quiero perfección y paz, debo buscar aumentar este vínculo de caridad. Y habrá más vínculo de perfección y de paz. Y me encanta la relación que tiene aquí la perfección y la caridad. Esto profundiza más la lección que teníamos la semana pasada de la importancia de la caridad, de que si sabes todo y domina todos los temas y lo que sea y no tienes caridad, pues no sirve de nada al final, o no te sirve a ti de nada. Tal vez a la gente sí, a ti no tanto. Pero aquí lleva la lección el Señor al siguiente nivel. Es decir, la caridad no solo es importante porque si no eres nada, sino que si tú quieres llegar al vínculo de perfección y de paz, ese es el vínculo de la caridad. Me encanta el nivel al que eleva la vara o la lección el Señor al enseñarnos el poder tan grande y el principio tan importante que es para Él, la caridad. Y creo que podemos reflexionar muchísimo en cómo el vínculo de caridad puede llevarnos a un vínculo de perfección y de paz. Excelente análisis, excelente oportunidad de análisis. Bien, terminemos esta lección para ya no irnos tan
tarde. Capítulo 119. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Me pareció fascinante en esta semana notar que regularmente decimos que esta revelación o esta sección o este versículo habla del templo, pero realmente no hay ninguna evidencia dentro de la revelación de que esté hablando de un templo. Claro que ustedes van a decir, oye, Braulio, pero dice la casa de Dios. Y digo, claro, pero a ver, el que nosotros al templo le digamos casa de Dios hoy no quiere decir que hace 200 años la casa de Dios significaba el templo para ellos. Ya lo hemos visto antes. Edificar Sion para ti y para mí es muy diferente a lo que significaba para ellos edificar Sion. Para ti y para mí tiene que ver servir llamamientos, predicar el evangelio, fortalecer a nuestros hermanos, ministración, etc. Para ellos era literalmente construir una ciudad en Missouri. Entonces hay que ser conscientes de nuestros contextos y de los contextos de donde se dio la revelación. Ya hablamos también del diezmo. La sección anterior mencionó el diezmo. En ese tiempo el diezmo no existía como existe ahora. Ellos lo estaban recibiendo y entendiendo y viendo la revelación de otra manera. Y entonces aquí cuando hablamos de casa de Dios es súper interesante ponernos a pensar, a ver, ¿se refería a un templo o a qué se refería? Y yo voy a afirmar aquí que no estaba hablando del templo. No estaba hablando del templo. No hay un versículo aquí que hable literalmente de un templo, habla de una casa de Dios. Estoy de acuerdo y ahorita vamos a aclarar justo ese punto. Versículo 117, a ver, quiero ver si por ahí... Oh, claro, versículo 117. Entonces, cuando retoma, porque nos va a dar una super lección del milenio y un buen de cosas que lamentablemente ya no pudimos tratar aquí. Pero entonces hace como un parteaguas, ¿no? Está hablando hace rato de congregaos, venid, meditad por una corta temporada. Después va a hacer una pausa justamente para hablar de todas las cuestiones milenarias y señales y ángeles y trompetas. Y va a caer en el versículo 117 para retomar la idea de convocar una asamblea solemne. Y en esta asamblea solemne es cuando nos dice buscad diligentemente, ¿no? Y dice, organizaos y prepara todo lo necesario para una casa de orden, una casa de fe. Entonces aquí en primera estamos hablando de una asamblea y después de estos temas. Si nosotros vamos al versículo 136, notamos algo súper interesante. He aquí, de cierto os digo, esta es una norma para vosotros en cuanto a la manera de saludaros el uno al otro en la casa de Dios, en la escuela de los profetas. Si hubiera dicho en la casa de Dios, el templo que edificaréis, sería muy claro para nosotros que al decir casa de Dios se está refiriendo al templo. Pero aquí dice casa de Dios, la escuela de los profetas. Si nosotros vemos el versículo siguiente, dice, y se os manda hacer esto con oración y acción de gracias, según lo que os inspire a decir el Espíritu en todos vuestros hechos, en la casa del Señor, la escuela de los profetas, para que llegue a ser un santuario, un tabernáculo del Espíritu Santo para vuestra edificación. Entonces, estos versículos, por lo menos a mí, me dan a ver que el Señor al hablar de casa de Dios no se estaba refiriendo a un templo a edificar, se estaba refiriendo a la escuela de los profetas, para que llegara a ser un santuario, un tabernáculo del Espíritu para vuestra edificación. Y también lo podemos ver en el versículo 130, si tal vez leemos todo lo que dice de las reglas, de cómo entran, cómo se saludan y todo eso. A ver, eso no lo hacemos en el templo. Aquí no está hablando, no creo, por lo menos yo, que no creo que esté hablando del templo. Creo que está hablando de la escuela de los profetas. Y que así era como hacían las cosas en la escuela de los profetas. Entonces, cuando dice organizados, preparad todo lo que fuera necesario para establecer una casa de esto y esto y esto, genuinamente creo que está hablando de la escuela de los profetas y no del templo. Ahora, si tú piensas en la lección de Ven, Sígueme, que me gusta mucho porque la lección se llama Organizados, establecer una casa, me parece. Ay, ya se me fue el nombre de la lección, qué terrible maestro soy. Bueno, el punto es que si tú ves la portadita de la lección en el manual, no es un templo, es la casa de los profetas. Si tú ves algunos de las sugerencias de Ven, Sígueme, llega a decir, cuando leas esta escritura, ten el templo en mente. No te dice, esta escritura habla del templo, así que entiende cómo profundiza tu entendimiento del templo esto, ¿sabes? No dice eso. Dice, ten el templo en mente. No te dice, esta escritura habla del templo. Y entonces para mí es muy interesante eso. ¿Qué cosas
Hay en esta revelación que quiero hablar antes de entrar al punto final de esta lección, en el versículo 39 habla del lavamiento de los pies, en el 139 habla del lavamiento de los pies. Por tiempo ya no se los voy a leer, les iba a preparar algo aquí de José Smith. Supongo que les puedo leer solo el final, porque pues eso era tal vez lo más importante. Pero él habla de las ordenanzas especiales en esta parte del libro, en la página 118 en mi edición. Y al final dice... Debe quedar preparada la casa del Señor y se debe convocar la asamblea solemne y hemos de organizarnos en ella de acuerdo con el orden de la casa de Dios. Y ahí hemos de atender la ordenanza del lavamiento de los pies. Jamás se dispuso para otros, sino para las autoridades generales de la iglesia. Tiene por objeto unir nuestros corazones para que seamos uno en simpatía y sentimientos y para que sea fuerte nuestra fe a fin de que Satanás no pueda vencernos ni tenga poder sobre nosotros en esta vida. Entonces, ¿qué dice José Smith? Esta ordenanza se va a hacer, aquí creo que estamos bastantes años después, no trae fecha esto, ahí está, 1835, ya estaban viendo al siguiente año iba a acabar el templo de Kirtland, lo iban a dedicar y todo esto, y José Smith dice, tenemos que apresurarnos, preparar el templo, y ahí vamos a hacer la ordenanza de lavamiento de los pies. Jamás se dispuso para otras personas, sino para las autoridades generales de la iglesia. Muy interesante. Desconozco, y aquí quiero ser transparente, desconozco si se sigue efectuando hoy entre las autoridades generales de la iglesia. Yo diría que sí, porque no he leído algo que diga que ya no, pero ese no es un muy buen argumento el decir no he leído otra cosa, es solo una suposición, así que no lo sé. Pero eso es lo que decía José Smith en ese momento, en 1835. Tiene por objeto unir sus corazones y que sean uno en simpatía y sentimientos. Así que me gusta, si tú tenías dudas de esto, pues ya tienes más respuestas al respecto. Bien, ok, terminemos con esto. Quiero terminar con algo que trae la lección de Ven, Sígueme y que me encanta. Cuando estamos hablando de esta lección de organizarnos, preparar lo que fuera necesario, una casa de oración, de ayuno, de fe, de instrucción, de gloria. Voy a dejarlo de orden un poquito fuera porque estos tres me llaman mucho la atención. Una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria. Fe, instrucción, gloria. Quiero que te quedes mucho con esos tres en mente. Fe, instrucción, gloria. Y ahora vamos a leer lo que dice el manual de Ven, Sígueme en esta semana. Dice, dentro de la santa casa de Dios, ahora sí tal vez hablando del templo, porque así hablamos del templo hoy en día, dentro de la santa casa de Dios y en nuestros hogares, Él puede, más que en cualquier otro lugar, elevar nuestra visión más allá de un mundo terrenal, descubrirnos su faz y prepararnos para soportar una gloria celestial. ¡Qué interesante! A veces decimos que el hogar, y he escuchado esto de muchos miembros, el hogar es una extensión del templo. Pero yo me pregunto, a ver, ¿estás teniendo experiencias espirituales significativas en tu casa, así como las tienes en el templo? ¿O en el templo de alguna manera estás teniendo experiencias espirituales que en tu hogar no alcanzan la talla? Y yo digo, no creo que se supone que sea así. Al menos como lo leo yo aquí en el Ven, Sígueme, que me llama mucho la atención, él dice, dentro del templo y de tu hogar es donde el Señor, más que en cualquier otro lugar, puede elevar tu visión más allá de la mortalidad. Puede descubrir su faz, que esa es una promesa brutal del Ven, Sígueme aquí, y prepararte para soportar la gloria celestial. Y entonces viene a mi mente esto, si no estamos teniendo experiencias poderosas en nuestro hogar, como en el templo, ¿podría ser que entonces no estamos todavía alcanzando a ver lo que el Señor ve en nuestro hogar? Podría ser que en cierto sentido el Señor quiere decirnos, ¿sabes? Ven a mi casa y te voy a dar experiencias fuertes o poderosas, perdón, voy a cambiar ese adjetivo. Experiencias poderosas en mi hogar, en mi casa, pero también voy a ir a tu casa y darte experiencias poderosas en tu casa. Nuestra casa no es lo mismo que el templo, definitivamente no lo es. En el templo hacemos ordenanzas, en el templo, ya hablaremos del templo cuando llegue esa sección. Pero pienso en, ¿por qué no tener experiencias poderosas en nuestro hogar? Si aquí Ven, Sígueme nos está diciendo elevar nuestra visión más allá, Dios descubre su faz y prepararnos para la gloria. Y si recordamos lo que decía aquí la Escritura, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, repito, lo que yo creo firmemente, no estaba hablando del templo. Y si no estaba hablando del templo, eso es una buena lección para nosotros, porque entonces no necesariamente está hablando de cosas que pasan solo en el templo, como una casa de fe, de instrucción y de gloria. ¿Has pensado en eso? Pensamos en nuestro hogar como un lugar santo, pero pensamos en nuestro hogar como un lugar de fe, de instrucción y de gloria. Eso me parece fascinante.
y conecta perfectamente con la lección anterior. Lugares santos. Elevamos nuestra santidad, cada quien debe de poner de su santidad en el hogar para que el hogar sea un lugar santo. Y como ahora, si ya entendí que yo puedo estar en este estado, en esta posición, en esta condición, en este estado mental santo, ahora viene esta parte de, oye, mi casa no solo puede ser un lugar santo, una casa de fe también, una casa de instrucción, y ya estamos aquí. ¿Por qué no una casa de gloria? Es mi invitación y mi deseo que en esta semana al estudiar puedas sentir en tu hogar ese poder que viene de estar en un lugar y en un hogar que no solo es santo, sino que es una casa, y creo que están conectados, pero quiero hablar así de esta manera. No solo es un lugar santo, sino también una casa de fe, una casa de instrucción y una casa de gloria. Espero que esta sea tu experiencia esta semana en Ven, Sígueme. Muchas gracias por estar, espero tu versículo de poder y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Yo quiero dar como Él nos enseñó y ejemplo.